Julio, primero, bienvenido, buenas noches. Sabemos que ya es casi medianoche allá en Londres. ¿Cómo te va? Hola Mario, muy buenas noches. Un placer poder compartir contigo y tu teleaudiencia. Contanos, Bueno, aquí ya estamos, contanos son las 12 de la noche, así que... brevemente, 12 de la noche ya. Bueno, contanos brevemente tu historia personal. ¿Cómo llegás hasta allá? Bueno, yo hace 15 años que salí de Paraguay. Estuve viviendo en España. Y luego me aventuré en ir a Londres para aprender el idioma y todo eso. Y ya me quedé como 10 años. Qué increíble, ¿no? Vale decir que te fuiste muy joven, seguramente después del colegio prácticamente. Tenía 25 años más o menos. Bueno, ¿y formaste familia o seguís soltero por allá? Formé familia en Paraguay, tengo una hija, Fiorella, un beso grande para ella. Y ahora mismo soltero. Ok, soltero recuperado, bueno, con una nena que seguramente también es objeto de de tu esfuerzo, porque quiero explicar, Julio, que te conocimos justamente trabajando allá, sosteniéndote, no es un medio fácil. ¿Cómo fueron los primeros años, tanto en España como después en Inglaterra? Bueno, fue un poco duro porque un cambio de cultura. Bueno, en España no tanto porque el idioma era igual. En Inglaterra sí me costó bastante al comienzo por el idioma y todo eso. Pero luego creo que en un año ya tenía aprendido el idioma. Qué bueno porque suele ser la barrera, ¿no? ¿Y tu base operativa es Londres mismo? ¿Estás en alguno de las ciudades satélites? ¿En qué lugar estás de Inglaterra? Yo vivo actualmente en el sur de Londres. Ajá. En la parte de una zona que se llama Peckham. ¿Y qué estás trabajando ahora? Yo manejo los autobuses, los double deckers. Seguí manejando los buses, que no es una tarea fácil, hay que tener cierto entrenamiento. ¿Te preparaste para eso? ¿Te entrenaron? Sí, el entrenamiento es bastante duro. Parece que vas a manejar un avión. Claro, tenés un volumen digamos, y además una limitación en cuanto a los espacios, porque no es fácil tampoco, sobre todo en la zona céntrica de Londres. Y otra cosa es que tienen el volante al revés. Bueno, eso se acostumbra uno. El tema es las calles son bastante angostas. Claro, qué maravilla, pero qué aventura extraordinaria solamente trabajar en esos tremendos ómnibus. Que dicho sea de paso, Julio, se modernizaron también. No son aquellos antiguos de los años 60, 70, que eran casi de hierro. Ahora son un poco más ágiles, ¿no? Sí, ahora son mucho más fáciles de manejar. Yo todavía no manejé el viejo. Ajá. Tengo pendiente esa materia. Claro. Pero lo quiero hacer, en algún momento lo voy a hacer. Porque ahora tienen dirección hidráulica, tienen ABS. Antes eran durísimos los de las posguerra. Yo llegué a subirme en los 70, 80 en esos primitivos que eran realmente duros de manejar, ¿eh? Sí, me imagino. Yo todavía no probé, pero ahora son fáciles, son muy fáciles de manejar, la verdad. Bueno, estás haciendo una serie en YouTube. Una de ellas es Elephant Castle. ¿Qué es Elephant Castle? ¿Dónde queda? Elephant Castle es una zona de un barrio cerca de mi casa. ¿Qué hay ahí? No, es una zona de latinos. Ok. Lo que pasa es que yo estoy mostrando un poco a los latinos que viven en Londres, lugares donde comprar cosas, restaurantes, cosas que hacer a la noche. Mi público va enfocado más a los latinos. ¿Cuántos capítulos ya hiciste? Y de momento hice 12 nada más. Pero ¿cómo 12 Por el nada tiempo, más? no tengo tiempo. 12 está buenísimo, está hecho un cineasta. Bueno,
Mira, te agradezco mucho porque en realidad esto yo sé que lo haces en tus tiempos libres, es una forma de estar cerca también de los amigos, de tu familia, de no estar desconectado. Exacto. Y de paso viajamos contigo, que es un poco la idea que te dijeron tus amigos, ¿no? Sí, empezó con unos amigos que querían ver mi historia, me dijeron, tenés talento para hacer, y probé. Vos mismo hacés presentador y camarógrafo. Yo hago todo, ahora hago el guión, camarógrafo, las luces, todo, pero la producción va creciendo. Qué bueno. Poco a poco. Ahí de fondo se ven los double deckers, impresionante, impresionante, qué nostalgias. Una de las ciudades más apasionantes del mundo, una cuna de la cultura mundial, la ciudad de Londres y alrededores también, ¿no? La verdad que sí, vivir aquí es un privilegio. Bueno, Julio, te propongo entonces que presentemos el material. No sé si hicimos una versión resumida, ¿verdad? Un poquito, porque Creo que sí, creo que la producción... más o menos son 10, 11 minutos cada producto que haces. Lo máximo que hice fue 15, pero trato de hacer más o menos entre 7 y a 10 minutos. Bueno, entonces vamos a ir a este barrio, Elephant and Castle. Sería elefante y castillo. Bueno, la traducción sería elefante y castillo. Bueno, vos quedate quietito ahí que nosotros presentamos desde acá y enviamos con tu propio rostro y con tu voz este material de nuestro compatriota Julio Benedetti, el paraguayo londinense. Hola a todos, les saluda el paraguas londinense, hoy desde Elephant and Castle, jornada bien calurosa, miren, estoy aquí en manga corta, pero bueno, ustedes sabrán que el verano aquí dura muy poco, pero bueno, hay que aprovecharlo. Bueno, como les había prometido en el capítulo 2 del canal, hoy estamos aquí en Elephant and Castle, en uno de los barrios más latinos de Londres. Les voy a mostrar un poco, les voy a contar un poco la historia y también mostrarles los lugares donde compro mis cosas, que los latinos también pueden venir a comprar, que hay de todo, encontrar de todo. Así que le doy un paseo por Elephant and Castle. Elephant and Castle es un importante cruce de vías situada en el distrito londinense de Southwark, en el sur de Londres. Como verán, recibe el tráfico procedente del sudeste de Londres, que conectan con el sur de Inglaterra. Esta carretera que ven atrás es la A2, que sería la New Kent Road. ¿Okay? También conecta con el centro de Londres. Voy a dar un poco la vuelta acá. Esta es la London Road que conecta directamente con el centro de Londres. Es un punto estratégico de la ciudad que conecta al sur, al sudoeste y al centro de Londres. El nombre parece derivar de una posada así llamada que había en el sitio alrededor del 1760. No sé si ven ahí donde está, en esa esquina, ahí sería la posada. Creo que ya no existe más, ahora son casas particulares. Solamente se mantuvo el pub que está en la esquina. Otra de las teorías o mitos que se dice es que el nombre de Elephant and Castle es una corrupción de la infanta de Castilla, que puede referirse a cualquiera de las princesas españolas vinculadas con la historia inglesa, como Leonor de Castilla y María, la hija de Felipe III de España. Anteriormente, el área fue ocupada por herreros y cuchilleros. El emblema del gremio muestra un elefante con un castillo, en realidad un carruaje howdah, en su parte superior. El howdah, que proviene del hindi, es un compartimiento situado sobre el lomo de un elefante u ocasionalmente sobre algún otro animal. Fue usado a menudo en la antigüedad con diversos propósitos, entre los que destacan el de símbolo de prestigio llevando gente importante. El marfil del elefante indio se usaba para... Bueno, ahí está parte de este material que pueden verlo íntegro en YouTube. Vamos enseguida a preguntarle ya a Julio cómo conectarse con él
dónde está linkeado esto y pueden verlo en cualquier momento. Nuestra idea era mostrar un poquito de este trabajo que hace un compatriota en sus momentos libres para mostrarnos lo que él vive, dónde él vive y cómo vive. Vamos a hacerlo con varios compatriotas en distintos puntos del mundo. Julio, por el momento entonces queda iniciada esta serie. Vamos a hacerlo todos los viernes durante por lo menos un mes, recorriendo distintos puntos de Londres y de Inglaterra. Finalmente, ¿qué respuesta tuviste en YouTube y en otras redes sociales? Estoy recién iniciando con esto, Mario. Voy poco a poco. Evidentemente mejor algunas, pero creo que los últimos capítulos las conclusiones están mejor. Sí, se nos fue un poquito. La gente le gustó. Ahora sí. Genial. ¿Cómo te encontramos? ¿Como Julio Benedetti directamente? Bueno, mi canal se llama El Paraguas Londinense. Ok, El Paraguas Londinense. Te buscamos así entonces en YouTube. Y podemos ahí suscribirnos directamente. Perfecto, sí. Y ver todo lo que directamente. vas publicando. Bueno, genial, Julio, un gusto enorme. Realmente admirable porque uno que estuvo alguna vez afuera sabe que es lindo, que es una experiencia, una aventura, pero también se extraña. Justamente el otro día te envié nuestra avenida Perón rumbo a la radio y me dijiste que extrañabas ese desorden, ese desorden de Asunción. Pero bueno. Aunque no te creas, acá el tráfico es desorden también. Un desorden organizado. Sí, yo sé que tiene un problema grave en Londres por la cantidad de autos. Inclusive pusieron restricciones para entrar al centro, para estacionar es muy difícil. Y se pide a la gente que no use auto, que use justamente el transporte público, ¿no? Así es, Mario. Igual la gente usa tasas para entrar a Londres, igual la gente usa los coches. Bueno, se nos fue un poquito el sonido. Por último, ¿también en Londres se odian con los taxistas? ¿Se insultan en cada esquina o son un poco más pacíficos? No, los taxistas yo nunca tuve problemas. Con los otros de los app sí de repente son un poco... No quiero decir el nombre, ¿no? Correcto, está bien. Lo de las aplicaciones son un poco más complicados, quizás porque son más novatos también, ¿verdad? Bueno, Julio. Y porque no saben. Lo saben, claro, están aprendiendo. Julio, un gusto enorme poder contactarte con tu país y nosotros ver también lo que hace un paraguayo afuera. La idea era esta, un ciudadano común y corriente que está laburando, que está buscando su futuro en un medio que no es fácil y en un trabajo bastante exótico para un paraguayo. ¿Debe haber otro paraguayo que ya manejó un double decker o sos el primero? Tengo entendido que soy el primero y el único hasta ahora. Bueno, conozco un chico paraguayo que maneja el metro. El metro, ok. Qué interesante, ¿eh? Que es casi todo automático, pero hay que estar también en la cabina. Hay que estar atrás. Bueno, el famoso, ¿cómo que le llaman al subway, al metro londinense? Claro, que es una red fabulosa también. Bueno, qué gusto. El underground. Ahí está. Underground, dicen los londinenses, ¿no? El famoso underground. Exacto, sí. Bueno, Julio, un gusto enorme, hermano querido. Que pase un buen fin de semana. ¿Trabajás los fines de semana con el bus también o recién volvés lunes? Sí, trabajo mañana y me toca domingo y lunes. Epa, ok. Después van rotando. Voy rotando, sí. Gracias, Julio. Que tengas una buena noche. Gracias por compartir tu trabajo en Londres. Muchas gracias a vos, Mario, a tu audiencia. Espero que estés bien por ahí.